Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestra segunda clase grabada de esta materia matemáticas básicas. Y bien, pues recordando un poquito lo que revisamos en esta materia la semana pasada, les comentaba, estaremos revisando cada uno de estos temas que son muy amplios. Lo estaré dividiendo en dos grabaciones, ¿ok? Eh, Esto, como les decía, para simplificar un poquito la forma de revisar cada uno de estos temas, ¿sale? Y no sea tan complejo el poder revisar tanta información en un solo video. Entonces, eh, bueno, vamos a ver hoy específicamente tres temas que tienen que ver, primero, las relaciones de los conjuntos. Recordemos, la semana pasada vimos el tema de conjuntos, explicamos un poquito en qué consisten y la simbología que tienen, ¿no? Que representan. Mencionaba algo importante es que siempre cuando empezamos a hablar de matemáticas, hay gente que sí le gusta, hay gente que tal vez no tanto, y más cuando se encuentra con símbolos, con información que es un tanto compleja, pues bueno, te paralizas y no sabes qué hacer, o no sabes tampoco cuál es la funcionalidad de las matemáticas, y realmente sabemos que tiene muchos beneficios para poder resolver problemas, tanto de la vida personal como de la vida profesional. Entonces, hoy revisaremos esta relación de los conjuntos como primer tema. Estaremos revisando también diagramas de Venn y Euler, que son dos autores. En la primera parte veremos hasta los diagramas de Venn y en la segunda parte grabada empezaremos a ver lo de los diagramas de Euler y también terminaremos con el tema de tipos de conjuntos. ¿De acuerdo? Entonces, pues sin más, vamos a empezar entonces con nuestro primer tema. Esta información ya está cargada en la plataforma para que la puedan revisar. Recuerden, cualquier duda, comentario, llévenlo a la clase en vivo. Ahí podremos estar conversando del tema mucho más a profundidad, tal vez para detallar cosas que tal vez no fueron claras en el video. Eh, o mándenme sus preguntas por WhatsApp. Saben que los podemos hacer también de esa forma. La comunicación es directa. Y bueno, la intención es que ustedes se sientan con toda la tranquilidad de que voy a estar acompañándolos en toda esta materia, ¿sale? Y más cuando les decimos, hablamos matemáticas y de repente suena un poco complejo el poder llevar materias de este tipo. Pero bueno, voy a proyectar esta información. Como les mencionaba, ya está en la parte de semana 2 y voy a poner aquí mi apuntador. Ok. Bien, como les mencionaba, vamos a empezar primero con el tema de relaciones entre conjuntos. Bien, recapitulando un poquito lo que vimos la semana pasada del concepto de conjuntos, cuando hablamos de este término de conjuntos, nos referimos a eh, pues una serie de información o de datos que pertenecen a una misma referencia, ¿no? En su total hacen un conjunto de datos y te permite identificarlos de manera clara, ya sea, ¿no? Lo platicábamos la vez pasada, eh, si hablamos de terminología, ¿sí? A lo mejor hablamos de vocales, sabemos que las vocales son A, B, C, D, A, E, I, O, U, ¿no? Y entonces esas vocales están dentro de la expresión vocales, ¿no? Y sabemos que eso lo contiene. O si hablamos de figuras geométricas, pues sabemos que hay un cuadrado, un rectángulo, triángulo, etcétera, ¿no? Y entonces todas esas son el conjunto de datos que estamos revisando. Entonces, vamos a ver ahora estas relaciones entre conjuntos. Y lo que ayuda es a describir la forma en que dos o más conjuntos se relacionan entre sí. De hecho, los diagramas que vamos a ver de Ben-Euler te ayudarán para poder identificar estas relaciones entre conjuntos, pero de manera gráfica, ¿sale? Bueno, las relaciones pueden ser de igualdad entre conjuntos, inclusión, es decir, que sean parte de un conjunto, de intersección donde haya datos que son parte de un conjunto y de otro, o de unión, ¿no? En donde existe exactamente ese dato o esa información que está tanto en un conjunto como en otro también, la diferencia entre los conjuntos, etcétera, ¿sale? Estas relaciones son fundamentales en la teoría de conjuntos y se utilizan para describir propiedades de cada uno de ellos. Ahora, los tipos de relaciones que podremos encontrar
como los vimos arriba, número uno, el de inclusión. ¿Sale? El de un subconjunto. Por ejemplo, un conjunto A, llámese, como les decía hace ratito, ¿no? A lo mejor tenemos vocales. Está incluido en un conjunto B, que a lo mejor le podemos llamar abecedario. ¿Sale? Y entonces podemos decir, o A es un subconjunto de B. Ujú. Por ejemplo, si hablamos de las vocales es A, E, I, O, U, ¿no? Y a lo mejor cualquiera de estas letras, A, E, I, O, U, el conjunto total es el abecedario. Podemos decir que, por ejemplo, las vocales son un subconjunto de todo el abecedario, ¿no? Entonces, aquí te lo menciona, si todos los elementos de A también pertenecen a B, ¿sí? Ese es el subconjunto de la inclusión. Otro es la intersección. La intersección de dos conjuntos, A y B, es el conjunto que contiene todos los elementos que pertenecen a ambos conjuntos. ¿Sale? Eh, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Unión. La unión de dos conjuntos A y B es el conjunto que contiene todos los elementos tanto de A y B. ¿Sale? Por ejemplo, podemos tener en un conjunto A 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y en el conjunto B 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, la unión me hace del 1 al 10 el conjunto total. ¿Sale? Bueno, espero estar con la parte que vamos a los ejemplos sea un poquito más claro para ustedes. Diferencia es el otro tipo de relación entre conjuntos. Aquí es al contrario de los otros que hemos visto, los otros tipos de relaciones. La diferencia de dos conjuntos, por ejemplo, A y B, ¿sale? Es el conjunto que contiene todos los elementos de A que no pertenecen a B, ¿sale? Podemos tener a lo mejor datos, ¿no? Como, por ejemplo, el uno múltiplo de números no pares primos, ¿no? Del 1 al 10. Podemos tener el uno, el 3, ¿sí? El 5. Y entonces, si el conjunto total es del 1 al 10, los que no pertenecen son los números pares. Esa es la diferencia que tendremos del conjunto A y del conjunto B. Complemento. El complemento de un conjunto A con respecto a un conjunto universo es el conjunto de todos los elementos de U que no pertenece a A. Acuérdense que este símbolo lo vimos la semana pasada en la parte de simbología y hablamos del universo, ¿no? Que ahorita vamos a identificar en estos ejemplos. Igualdad. Dos conjuntos son iguales si contienen exactamente los mismos elementos, sin importar el orden en el que estén listados. Ejemplo, podemos tener uno, 2, 3, 4, 5. Y también podremos tener otro que sea 5, 4, 3, 2, 1. No importa el orden, ¿sale? Hay una igualdad. Se contienen los mismos datos. A lo mejor no en el mismo orden, pero sí contiene la misma información. Incluso si sumáramos todo, nos daría la misma cantidad, ¿sale? Bueno, la representación de las relaciones, ¿cómo se muestra? Las relaciones se pueden representar gráficamente, como vamos a verlo más adelante con los diagramas de Venn-Euler, de Venn y de Euler, ¿no? Porque son dos autores. Eh, donde los conjuntos se representan como círculos y las relaciones se muestran a través de la posición de estos círculos, que estén o encimados o entrelazados, etcétera, que los vamos a ver ahorita. Igual hay un video que lo vamos a poder ver desde YouTube. Les voy a dar la referencia por si quieren verlo posteriormente, ¿sale? Y las relaciones también se pueden representar utilizando símbolos matemáticos, como el igual que ya vimos la semana pasada, el de subconjunto, que es esta como C, con un guión bajo, esta que es la U como al revés, es la de intersección, o esta U que veíamos aquí arriba, que es el de unión, diferencia y complemento, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, ¿sale? Ejemplos. Cuando hablamos de igualdad, yo les ponía hace rato el ejemplo de uno, 2, 3, 4, 5 o 5, 4, 3, 2, 1. No importa el orden, es lo mismo. Aquí nos ponen un ejemplo parecido.
En el tema de igualdad no importa el orden de los datos, si contienen tanto dos conjuntos la misma cantidad de datos, ¿no? Y el mismo dato, se considera como una igualdad. Uno, 2, 3 son igual a 3, 1, 2. El orden no importa. Cuando hablamos de inclusión, tenemos aquí un conjunto, ¿sale? El uno, 2. ¿Sí? La inclusión, recuerden, como decíamos, es un subconjunto. Tomamos esta C con el guión bajo, decimos que uno, 2 es el subconjunto de uno, 2, 3. ¿Por qué? Porque este subconjunto, estos dos datos están en este conjunto completo, ¿no? Aquí están estos dos. Cuando hablamos de intersección, aquí decimos que uno, 2 y 3, ¿sí? Tienen una intersección con el conjunto 2, 3 y 4. ¿En dónde se intersectan? En los datos, por ejemplo, 2, 3 son estos 2, 3, ¿no? Que están aquí. La unión. Unión, tenemos el conjunto uno, 2, 3. Ujú. Acuérdense el símbolo de unión entre 2, 3 y 4. Cuando los unimos me va a dar uno, el 2 ya lo tenemos, el 3 ya lo tenemos y el 4. Es decir, cuando unamos estos dos conjuntos voy a tener un conjunto total como uno, 2, 3 y 4. ¿Sale? Ya no se repiten los datos porque ya estaban incluidos en un conjunto y en otro. Diferencia. Cuando hablamos de diferencia es, a ver, aquí hay un conjunto A. Aquí no vienen como las definiciones de qué conjuntos son cada uno, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que este es el conjunto A, es el conjunto B. ¿Qué dato no está en ambos? Es el uno. Esa es la diferencia entre ambos conjuntos. Es el único dato que no está incluido en ambos conjuntos. Cuando hablamos de complemento, si el conjunto universo es uno, 2, 3, 4, ese es el total de datos. El complemento de uno, 2 es 3 y 4. ¿Sale? En resumen, podemos decir que las relaciones entre conjuntos son un aspecto fundamental de la teoría de conjuntos, que nos permite describir la forma en que los conjuntos se relacionan entre sí y con sus elementos. ¿Sale? Entonces, pareciera como que esto no le veo sentido. Dices, oye, pero ¿esto para qué me sirve? ¿Ok? Bueno, les comentaba, algo fundamental que tienen las matemáticas es que te permiten hacer una racionalidad de las situaciones. Aquí estamos hablando de números, de datos, pero podemos también hacer referencia, y lo vamos a ver con los diagramas de Venn, con algunas características particulares, ¿no? Y algunos ejemplos que vienen ahí muy interesantes. Si hablamos de animales, hace rato hablábamos de vocales, hablábamos de figuras geométricas, pero nos permite hacer una racionalidad de cómo analizar, ¿sí? Las cosas. Entonces, bien, vamos a ver ahora, digo, el siguiente tema que tiene que ver con diagramas, el de Venn y Euler, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver a detalle aquí en la plataforma, pero como parte introductoria veremos un video que está muy interesante. Les decía, está en YouTube para que también ustedes, si posteriormente quieren buscar solo el video, lo puedan hacer. Y, a ver, permítame, vamos a ponerlo de este lado. A ver, ahí voy, espérenme. Voy a poner el audio y listo. Les decía, lo van a poder encontrar así, ¿no? Como tal cual, diagramas de Ben Euler y está en YouTube. ¿Ok? Bien, pues vamos a ver el video y regresamos para hablar al respecto dentro de la plataforma. Hasta esta parte llegaremos con nuestra primera sección de esta clase grabada. Como les mencionaba al inicio, está dividida en dos partes. La segunda parte veremos lo del tema de diagramas de Euler y los tipos de conjuntos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues veamos el video y regresamos para conversar al respecto. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de conjuntos y ahora hablaremos de los diagramas de Venn. Y primero que todo, pues vamos a hablar de la definición de qué son diagramas de Venn y más adelante vamos a ver para qué se utilizan. Bueno, o vamos a ver ejemplos. ¿Listos? Entonces, ¿qué son los diagramas de Venn? Son esquemas que muestran conjuntos. Sí, aquí, conjuntos de elementos por medio de círculos. Generalmente se dibuja de esta forma.
En este caso, por ejemplo, aquí sería este círculo de la izquierda sería el conjunto A, que puede ser lo que sea, y este círculo de la derecha sería el conjunto B, ¿sí? Generalmente son círculos. Y abarca todos los elementos posibles bajo un rectángulo, ¿sí? Generalmente, algunas veces de pronto a uno ya después le da pereza hacer este rectángulo, pero el diagrama de Venn va entre un rectángulo que es el conjunto universal, ¿sí? A veces si no estamos hablando del conjunto universal, por eso es que a veces uno no lo hace, pero entonces se grafica más o menos de esta forma. ¿Para qué sirven los diagramas de Venn? Pues los diagramas son una forma gráfica, ¿sí? Aquí podemos ver que en un dibujo podemos ver cómo se comportan los conjuntos cuando hay intersección, pero bueno, vamos a verlo en ejemplos. Para mi ejemplo ya coloqué aquí el diagrama de Venn que incluye en este caso dos círculos porque voy a trabajar con dos conjuntos, ya ahorita más adelante vamos a hacer ejemplos con tres conjuntos, por ejemplo. Y vamos a aprender cómo colocar los conjuntos en un diagrama de Venn por ahora. Aquí está nuestro conjunto universal y en este caso yo escogí este conjunto A y este conjunto B, obviamente pues para darles el ejemplo. En mi caso el conjunto A son los divisores de 12, que son estos. El conjunto B son los divisores de 15 y el conjunto universal, qué pena que no me cupo en una línea recta, digámoslo así, pero pues son los números del 1 al 15. ¿Cómo se colocan los números aquí en los diagramas de Venn? En estos diagramas les aclaro que siempre se va a colocar, si son dos conjuntos, se colocan así entrelazados, ¿sí? En los diagramas de Venn. Hay otros diagramas que ya no son los diagramas de Venn, en los que se pueden colocar aparte cada grupo, cada conjunto, perdón, o se puede colocar uno entre otro, ¿sí? Pero los diagramas de Venn siempre van entrelazados. Bueno, entonces, ¿cómo colocamos los números acá? Voy a colocar con rojo los números que, bueno, aquí en esta sección, si ustedes observan, este es el conjunto A, ¿sí? En toda esta parte puedo colocar los elementos de A. En toda esta parte puedo colocar los elementos de B y solamente en esta sección voy a colocar los elementos que pertenecen al conjunto A y al conjunto B simultáneamente. Por ejemplo, empiezo colocando los elementos de A. Aquí dice el número 1, pero observamos que en el B también está el número 1. Como pertenece a los dos conjuntos, ese número lo colocamos acá. Yo lo voy a colocar con negro, el número 1. Se puede colocar así o a veces se coloca con un puntico. Sí, yo lo voy a colocar simplemente así. ¿Por qué coloqué el 1 aquí? Porque pertenece al conjunto A y también pertenece al conjunto B. Ya voy a acelerar un poquito. Ahora el número 2. Aquí veo que pertenece al conjunto A pero no al B. Entonces como pertenece al A pero no al B, lo coloco en esta sección. El número 2. No importa en qué parte, pero lo coloco en esta sección. Sigo con el número 3. Veo que también pertenece al conjunto B. Entonces, ¿dónde lo colocamos? Acá. Y sigo con los demás. El número 4, que no pertenece al conjunto B. El número 6, que tampoco pertenece al conjunto B. Y el número 12, que tampoco pertenece al conjunto B. Ahora, sigo con los del conjunto B, que los voy a colocar con azul. Entonces ya colocamos el 1 y el 3, sí, que miren que está dentro del conjunto B. Luego seguiría el número 5, que está en B pero no está en A, o sea, lo colocamos en esta sección, el número 5. Y por último el número 15. Debemos fijarnos que debemos colocar todos los elementos de cada grupo, ¿no? Entonces en el conjunto A está el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12 y en el conjunto B está el 1, el 3, el 5 y el 15. Ahora los demás números que son los del conjunto universal, el conjunto universal debe estar todos los números aquí dentro del rectángulo, ¿sí? Entonces el número 1 ya está dentro del rectángulo, el número 2 también ya está, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 no está acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese 7 pertenece al universal, pero no pertenece a ninguno de estos dos. Entonces, ¿dónde lo coloco? Por fuera, ¿sí? Por fuera de los círculos. El 7. Puedo colocarlo acá o acá o acá, en donde sea, pero por fuera de los círculos. El 8 no lo he colocado. El 9 tampoco.
el 10 tampoco, el 11 tampoco, el 12 sí ya lo coloqué acá, el 13, el 14 tampoco, 13, 14 y el 15 ya está colocado. De esta forma se colocan los números en el diagrama de Venn. Ahora, uno de los usos de los diagramas de Venn es para ver claramente la intersección de conjuntos, ¿sí? Que ya lo vamos a profundizar en un video más adelante, pero por ahora, ¿cuál es la intersección de conjuntos? La intersección son todos los elementos que pertenecen a los dos conjuntos, ¿sí? Los elementos que pertenecen a los dos conjuntos ya los vimos que son estos números. Entonces, los números que yo coloqué en esta parte son los números que pertenecen al conjunto A y al conjunto B, como ya lo hicimos, ¿no? O sea, el número 1 y el número 3, esos números pertenecen a la intersección. Pero no siempre los números van a estar distribuidos de esta forma. Algunas veces hay secciones de esto en las que no van a haber números. Entonces vamos a ver esos ejemplos. Ya hablamos de la intersección, ahora vamos a hablar de otro caso que es la inclusión, ¿sí? Ya vimos el ejemplo en el que todos los sectores del diagrama de Venn tenían números, en este caso elementos, puede ser números o puede ser dibujos, lo que quieran. Vamos ahora a ver cuando hay algún sector de estos que está vacío. Entonces vamos a hablar de la inclusión. Si quieren, ustedes pueden practicar colocando los números en el diagrama de Venn. Para eso, si quieren, pausen el video y comparan con lo que yo voy a hacer. Obviamente ya los voy a colocar un poco más rápido. Entonces empezamos aquí el número 1, que también pertenece al otro conjunto, lo coloco aquí en la intersección. El número 2 también pertenece al segundo conjunto, lo coloco acá. El número 3 solamente pertenece al conjunto A, entonces lo coloco acá. El 4 pertenece a los dos conjuntos, entonces lo colocamos aquí en la intersección. Y el 6 y el 12 pertenecen solamente al conjunto A, entonces los coloco por acá. Ya saben que no importa el orden, ¿no? Entonces miren lo que sucede en el dibujo del diagrama de Venn cuando hay inclusión. Bueno, me faltó colocar los del conjunto universal. El 1, 2, 3, 4 ya está, el 5 no. El 6 ya, el 7, 8, 9, 10, 11 y 13. Esos no los había colocado. Entonces, la inclusión, ¿qué quiere decir? La inclusión es cuando todos los elementos de un conjunto, que en este caso sería este, cuando todos los elementos de un conjunto pertenecen también al otro, ¿sí? En este caso se diría que este es un subconjunto del conjunto A, ¿sí? El conjunto B es subconjunto del conjunto A. Y también se escribe de la siguiente forma, que el conjunto pequeño está contenido en el conjunto grande, ¿sí? El conjunto B está contenido en el conjunto A, o sea, que todos los elementos de B están también en el conjunto A, por eso la parte que solo pertenece a B nos queda vacía, ¿sí? Esta parte ya nos queda vacía y ese sería el gráfico cuando hay inclusión o cuando un conjunto contiene al otro. Otro caso en el que habría inclusión sería si esta parte estuviera vacía, ¿sí? Si aquí estuviera vacío y aquí hubiera números, entonces también habría inclusión. En algunos otros gráficos, como los diagramas de Euler, grafican la inclusión de esta forma. Un conjunto que es el conjunto grande y el otro conjunto que es el conjunto pequeño lo dibujan por dentro. ¿Por qué? Porque todos los elementos del conjunto pequeño están dentro del conjunto grande, ¿sí? Pero este diagrama, sí, aquí estaría, por ejemplo, el conjunto A y el conjunto B, ¿sí? Esta sería la forma de graficar la inclusión, pero no en los diagramas de Venn, sino este se llama el diagrama de Euler. Y por último vamos a hablar de la disyunción. ¿Qué es la disyunción antes de graficarlo? La disyunción es cuando no hay elementos comunes entre los dos conjuntos, ¿sí? Entonces ya voy a colocar más rápido los números. El 2, el 4, 6, 8 y 10 no pertenecen al otro, entonces solamente pertenecen al A. Y el 1, 3, 5, 7 y 9 no pertenecen al B, entonces los colocamos, pertenecen solamente al B, pero no al A, entonces los colocamos. Y aquí en el gráfico se ve cuál es la disyunción. Bueno, me faltan los del universal, que en este caso no hay ninguno, ¿sí? Pero no importa si aquí afuera hay o no, lo que siempre se mira son los números que están dentro de los conjuntos. Cuando hay disyunción, como les decía, cuando ningún elemento se coloca aquí porque no hay ningún elemento común. Entonces esta área nos va a quedar siempre
vacía. Y como ahorita les dije qué sucedía en el diagrama de Euler con la inclusión, que era el diagrama así, el conjunto A y el conjunto B, en la disyunción en los diagramas de Euler se dibujan así. ¿Sí? Aquí el conjunto A y aquí el conjunto B. ¿Por qué? Porque como no tienen nada en común, pues no se unen. ¿Sí? Pero en los diagramas de Venn siempre van los gráficos o los círculos intersectados. Y por último les voy a dar un ejemplo de cómo graficar un diagrama de Venn, ¿sí? O diagramas de Venn con tres conjuntos. ¿Sí? En este caso no coloqué universal, algunas veces no se coloca como les decía. Entonces generalmente pues cuando no se coloca el universal, a veces uno el rectángulo no lo hace. ¿Listos? ¿Cómo se ubican los números en este caso? Y vamos a empezar a ubicarlos. Voy a empezar por el conjunto A. Entonces miro el 1. Siempre miro en los demás si está. Está en el B y también está en el C. Como está en los tres, se coloca en esta sección. ¿Cuál número? El número 1. ¿Por qué? Porque miren que queda dentro del círculo de la A, dentro del círculo de la B y dentro del círculo de la C. Sigo con el número 2. El número 2 está en la A y está en la B, pero no está en la C. Está solamente en el conjunto A y en el conjunto B. O sea, ¿dónde se coloca acá? El número 2. ¿Por qué? Porque miren que está dentro del círculo de la A, dentro del círculo de la B, pero por fuera del círculo de la C. Sigo con el número 3, que está en el A y también está en el C. Entonces, ¿dónde lo coloco? Acá, el número 3. ¿Por qué? Porque está dentro de la A, dentro de la C, pero por fuera del círculo de la B. Sigo con el número 4, que está también en la B, o sea, lo coloco acá, porque tiene que estar por fuera del círculo del conjunto C. Sigo con el 6, que no está en ningún otro, entonces lo coloco acá, por fuera de los otros dos. Y el 12, que no está tampoco en ninguno, entonces lo coloco acá. Sigo con el conjunto de la B. Ya coloqué el 1, el 2 y el 4. Miren que me sirve haber colocado estos check, ¿sí? Porque ya coloqué en la B el 1, el 2 y el 4. Y me falta el 8, que obviamente no está en la A y tampoco está en la C. Entonces, como no está sino en la B, lo coloco por acá. Y por último el conjunto C, el 5 y el 15 obviamente no están en los primeros dos, entonces lo coloco acá, el 5 y el 15. Miren que aquí sucede algo curioso, que es que aquí no me quedó ningún elemento. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento que está en la intersección entre C y B. O sea, no hay ningún elemento que solamente pertenezca a C y B. El 1 pertenece, pero a los tres, ¿no? O sea, más bien, el 1 sí está en la intersección de B y C, pero no hay uno que esté en la intersección de B y C, pero que no esté en A. Entonces no hay problema, esta parte se deja vacía. En este caso, cuidado con esto, eso lo vamos a ver en el curso de intersección, pero si decimos la intersección entre A y B y C, ¿cuáles elementos están en la intersección? En este caso, la intersección es solamente esto. No importa que el 3 estaba en dos conjuntos. La intersección cuando hay 3 se mira solamente los que están en los tres conjuntos, que en este caso es solamente el 1. Y con esto termina mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Aquí les dejo este ejercicio. El primer conjunto es el conjunto de las vocales A, E, I, O, U. El segundo conjunto es el conjunto de las letras de la palabra matemáticas. Y aquí les aclaro que no se repiten letras, ¿no? Por ejemplo, por eso no escribí otra vez la M, porque ya estaba. Y el tercer conjunto son las letras de la palabra Alex. Ustedes van a organizarlas en este diagrama de Venn y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1 y se colocarían en este orden. Las únicas dos letras que están en la intersección son la letra A y E, que pertenecen a las vocales, a la palabra matemáticas y a la palabra Alex. En este caso podríamos decir que el conjunto universal podrían ser todas las letras del alfabeto. Lo que pasa es que pues no quise escribirlas. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de conjuntos disponible en mi canal o en el link que les dejo acá. Pues muy bien, la verdad es que está muy interesante esta explicación gráfica. Como les decía, me estoy apoyando de estos videos que están en YouTube porque, bueno, no todos aprendemos igual. Algunos son más auditivos y puede ser que con la
simple explicación que estoy dando normalmente en las clases grabadas con la información que tenemos sea suficiente. Hay otros que son más visuales, como en estos casos, creo que ayuda mucho, sobre todo en este tema, si hablamos de diagramas, pues necesitamos ver los diagramas, ¿no? Entonces, perdonen, a lo mejor no soy tan experto en herramientas, ¿no? Tecnológicas para poderlo hacer de esta forma, pero bueno, tenemos hoy el apoyo de estas inclusiones, ¿no? De videos más especializados y con esta forma gráfica como se muestra es más sencillo. Entonces, este, pues espero que les guste, les haya gustado. Está genial. Así lo pueden encontrar. Cuando lo vean, denle un like, así ya también lo he hecho yo. Están muy interesantes los videos de este profesor. Y bueno, pues ya para poder concluir, si se dieron cuenta aquí la explicación es de lo que ya hemos abordado en los temas anteriores de semana uno, lo que empezamos a platicar de conjuntos el día de hoy. eh, lo que te hace es mostrártelo de manera gráfica. ¿Sale? Como vieron, el diagrama de Venn tiene que ver con estos círculos, ¿no? Que van entrelazados siempre, a diferencia de los diagramas de Euler, que son los que van de manera aislada, ¿no? Pero bueno, al final hablan de lo mismo, tema de conjuntos. Y bueno, para regresar un poquito ya al tema y cerrar nuestra primera parte de la clase grabada del día de hoy, vamos a ver lo que les mencionaba, la información que también tenemos incluida dentro de la página de VC y terminaremos esta primera sección, ¿sale? Entonces, aquí está el diagrama de Venn. Como les mencionaba, es una representación gráfica, como aquí lo podemos ver, se entrelazan estos círculos, ¿sale? Siempre hay estos enlaces, a diferencia de los de Euler que vamos a ver más adelante. Un poquito de la historia de este diagrama es que pues, fue concebido por tal cual su autor, John Venn, en 1880. Es un filósofo inglés. Y fíjese qué interesante. Yo quería hablar un poquito de eso, de por qué las matemáticas, para qué nos sirven las matemáticas. Decimos, oye, pero ¿dónde lo aplico si eso no lo voy a hacer en mi trabajo? Bueno, hablando de filosofía, hay algunos términos como silogismos o ciertas interpretaciones que nos permiten racionalizar las cosas, analizar las cosas antes de actuar. Entonces, para esto nos sirven las matemáticas, ¿sale? Este tipo de diagrama se utiliza para representar gráficamente en las relaciones de los conjuntos que les mencionaba, ¿no? ¿Cómo están sus componentes y estructura? Lo vimos hace ratito con círculos, están encima uno del otro. Hay áreas, ¿no? Que no están, no se tocan en los conjuntos y esos son los que se van a identificar, y también nos permite saber exactamente esas áreas que no están inmersas, ¿no? Un conjunto con otro. Los usos comunes que tenemos son para matemáticas, ¿sí? Hablando de teoría de conjuntos. En la parte de estadística, por ejemplo, pueden mostrar las intersecciones entre diferentes categorías de datos. En la parte lógica, hablando de filosofía, ¿no? Se utilizan para demostrar las conclusiones lógicas a partir de un conjunto de premisas, ¿no? La informática pueden ayudar a visualizar las relaciones entre diferentes conjuntos de datos. En la parte educativa, eh, pues se enseña a los estudiantes a las relaciones entre diferentes grupos o categorías, en planificación y toma de decisiones, pues para comparar las características de diferentes productos o servicios, en marketing y negocios, por ejemplo, para comparar y contrastar ideas, estrategias o segmentos de mercado. En resumen, el diagrama de Venn son una herramienta poderosa que puede ser utilizada en una amplia gama de disciplinas y contextos para visual. Acuérdense aquí la parte son diagramas, son algo visual, nos permita ver estos conjuntos. Pues muchísimas gracias. Como les decía, se dan cuenta, esta parte es muy, pareciera compleja, pero no es así, es muy sencillo. Y lo más importante es entender por qué nuestra vida las matemáticas realmente es algo funcional para todos. No importa en qué disciplina estés trabajando o en qué formación estés, pues, eh, tomando, ¿no? Tu carrera. Si estás tomando a lo mejor una licenciatura, ingeniería, no importa, las matemáticas siempre están en nuestra vida. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en la segunda parte grabada de esta clase 2 de matemáticas básicas. Muchísimas gracias y excelente día.